Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de la oficina consular. La oficina consular. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno va a abordar este tema es ver qué se entiende por relaciones consulares, ¿no? Nosotros ya sabemos, y esto lo remarco, la diferencia entre una embajada, una misión oficial, y un consulado, ¿no? Pero vamos a abrevar un poquito más en esto de las relaciones consulares, ¿no? Relaciones consulares, concretamente, es el vínculo que se establece entre dos estados por el cual las autoridades de uno ejerce funciones, valga la redundancia, consulares en el territorio del otro, pero esto es de modo recíproco, ¿no? Suele haber un consulado argentino, por ejemplo, no sé, en Sudáfrica, y también hay un consulado de Sudáfrica acá en la Argentina, ¿no? El establecimiento de las relaciones consulares también supone un acuerdo previo, ¿no? Que se encuentra regido por el derecho internacional, ¿no? Los tratados y demás. La fuente clásica son las convenciones, ¿no? Este tipo de acuerdo. Y no, lo interesante de esto es que no es necesario contar con relaciones diplomáticas previas, ¿no? Y en este caso las relaciones consulares van a ser las únicas relaciones oficiales con carácter permanente que puede haber entre dos estados, ¿no? Constituyéndose en muchos casos el antecedente previo para lo que sí va a ser más adelante el desarrollo de las relaciones diplomáticas, ¿no? La fuente normativa, por supuesto, ya nosotros la conocemos, es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y está complementada con una serie de protocolos adicionales, ¿no? La oficina consular o la misión consular, también como se le nombra, constituye junto con la misión diplomática que vimos recién, otro de los órganos exteriores principales encargados con vocación de permanencia de las relaciones del Estado, ¿no? Que envía ante la jurisdicción del Estado que la recibe. Las misiones consulares, al igual que las misiones diplomáticas, son órganos externos de un sujeto de derecho que es el Estado. Porque nosotros ya hemos visto que el Estado es una persona jurídica de derecho público, ¿no? Capaz de obligarse y que a su vez susceptible de derecho, a adquirir obligaciones, tiene derechos y por supuesto es responsable por sus actos. Pero las misiones consulares, por supuesto, carecen de personalidad jurídica propia, ¿no? Y por consiguiente, al igual que las embajadas, es el Estado que está detrás quien va a tener que, en definitiva, afrontar, soportar las consecuencias de los actos, ¿no? Oficiales. Existen varias categorías de oficinas consulares, ¿no? Entre ellas tenemos el consulado general, ¿no? Que sería la oficina de primera categoría, con independencia de la extensión de la circunscripción. La circunscripción es el ámbito geográfico sobre el cual ese consulado va a tener, por decirlo así, jurisdicción, aunque la palabra no es jurisdicción, pero va a ser su zona de confluencia, ¿no? Decíamos entonces que existen varias categorías. ¿Su ámbito de aplicación, profesor? Claro, su ámbito de actuación sería mejor. De Su ámbito actuación. de actuación. Entonces, bueno, existen varias oficinas, varias categorías de oficinas consulares. Decíamos que, bueno, existen varias categorías, entre ellas está el consulado general, que es la oficina de primera categoría, ¿no? Independientemente de la extensión de su circunscripción. El consulado, ¿no? Consulado general, el consulado y el viceconsulado o agencia consular. Sobre este último caso, digamos que para nosotros, en lo que respecta al derecho interno nuestro, la ley 2957, no contempla la categoría de viceconsulado, ¿no? Nosotros tenemos consulados generales y consulados. También cuando no exista oficina Perdón, sí, ¿qué ley dijo, por favor? 2957. Y también, esto lo vamos a enlazar con lo que dijimos en la clase anterior, cuando no exista oficina consular en la misma capital, generalmente las representaciones diplomáticas poseen la famosa sección consular, ¿no?
en las que el personal de la misión diplomática va a desempeñar ya pura y exclusivamente las funciones consulares que nosotros ya hemos visto, ¿no? Sí. También en las oficinas consulares cumplen funciones los cónsules adjuntos, ¿no? Funcionarios de carrera con carácter consular que van a asistir al cónsul general, de quien reciben delegación de funciones y al que sustituyen durante sus ausencias, ¿no? Cónsules generales, cónsules adjuntos. En lo que respecta a los locales, los admitimos. En lo que respecta a los locales consulares, los mismos no deben ser utilizados, por supuesto, de manera incompatible con el ejercicio de las funciones, ¿no? Lo cual no excluye que se instalen anexos separados a los mismos, a los consulados, u otras oficinas o dependencias, ¿no? Las funciones consulares pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser de carrera o pueden ser honorarias, ¿no? Un hecho importante para saber, la ley argentina no prevé la figura del cónsul honorario. No existen cónsules honorarios argentinos en el exterior, pero sin perjuicio de ello acepta, ¿no? A los cónsules honorarios que actúan por cuenta del Estado que los designa, ¿no? Y baja el régimen que tenga ese Estado. Sí. Usualmente el cónsul honorario puede ser un nacional del país en donde se instala el consulado honorario. E incluso podrá ejercer este cargo para 2 o más países. A ver si me siguen. El consulado de Bélgica, como que contrata a Roxana Aguirre, ¿no? Para que sea la cónsul honoraria. Para que sea la cónsul honoraria de Bélgica y Francia, por decir algo, ¿no? Y la contrata. Y bueno, ella va a cumplir, ahora vamos a ver cómo sería su nombramiento y demás. Pero eso sería un cónsul Voy a honorario. trabajar con la reina máxima. Sí. No, pero Bélgica, no es Holanda. Bueno. ¿Bélgica y Holanda no dijo? Países Bajos, póngale, no dije Francia, pero Países bueno, Bajos. también. ¿Usted quiere No, trabajar Holanda. con la reina? Holanda. ¿La reina? Hay que decir y listo. Sí, quiero. Pero más relax. Sí Bélgica quiero. Sí quiero. Pero entonces esto es lo que nos demuestra que la cónsul honoraria no necesariamente tiene que tener la nacionalidad del país que la está enviando, ¿no? No, eso sí que no lo sabía. Y a su vez puede ejercer el cargo de cónsul honorario para varios países, ¿no? Para varios países. Por oposición al cónsul de carrera, solo es competente para ejercer un número un poco más limitado y secundario de las funciones consulares permitidas por el derecho internacional, ¿no? Hay una distinción, ¿no?, entre cónsul honorario y el cónsul de carrera. Establecimiento de las relaciones consulares. Ningún Estado está obligado a establecer relaciones consulares, excepto que medie un compromiso anterior, ¿no? No existe en el derecho internacional la admisión forzosa de cónsules extranjeros en el Estado que recibe, ¿no? Y rige también el principio de consentimiento mutuo para el establecimiento de las relaciones consulares. Esta asimilación del consentimiento para las relaciones diplomáticas y consulares no es mantenida, no se va a mantener en caso de ruptura. Y en este caso los bienes, archivos, documentos también tienen que seguir bajo la protección del Estado receptor. Vean que en esta situación es similar a la de las embajadas, ¿no? Aún incluso en una situación de conflicto armado. E incluso, y esto vean qué interesante, el Estado que se retira puede dejar en custodia de sus locales, como por ejemplo la protección de sus intereses y los de los habitantes, de sus nacionales, a un tercer Estado aceptado por el Estado receptor, ¿no? Cosa que es muy común en países, digamos, que tienen una tradición de afinidad, no sé, como puede ser el caso de Argentina y Uruguay, por decirlo así, ¿no? Y en Europa también es más común. Para cada designación de cónsul se extiende lo que se llama una carta patente o notificación de nombramiento que es emanada del Estado que designa al cónsul, ¿no? A fin de acreditar su calidad de tal en ese Estado en donde va a trabajar. Por supuesto hay que indicar el nombre completo del funcionario, la clase y categoría, que ahora vamos a ver, la circunscripción consular, que es este ámbito de actuación, y la sede de la oficina donde va a estar la oficina consular, ¿no?
El Estado que envía al funcionario va a requerir del Estado receptor su consentimiento, que, como hemos dicho, se llama exequatur, ¿no? Que es el permiso para que el jefe de la oficina consular pueda ejercer sus funciones. Y tengamos en cuenta esta doble acepción del exequatur vinculado a los aspectos judiciales argentinos, ¿no? Para ampliar nuestro rango de conceptos. Vamos a ver los miembros de la misión consular. Miembros de la misión consular. Bueno, esto hay que tenerlo también en claro, ¿no? No existe en el derecho internacional normas que regulen el modo de nombramiento de los funcionarios consulares, ¿no? El órgano competente para designarlos será previsto por la legislación interna de cada estado. Por eso nosotros, cuando empezamos este curso, lo primero que miramos fue la Constitución Nacional, para ver quiénes eran aquellos sujetos que van a tener injerencia en esta materia, ¿no? En particular, integran la misión, van a integrar la misión consular, miembro de la misión consular. El jefe de la oficina consular, una vez que es emitido el exequatur del Estado receptor, ¿no? Y los funcionarios consulares, y como miembros del personal consular, se va a considerar a todos aquellos que trabajen en un consulado, ¿no? Bajo la dirección de jefe de oficina, quienes también deberán contar con la autorización del Estado receptor, ¿no? Y cuando este admite al jefe de la oficina consular, su personal es aceptado en forma automática. Todas estas personas generalmente son los extranjeros, ¿no? Que vienen y que van a ser funcionarios consulares, ¿no? Los empleados consulares y el personal de servicio, este es otro tema también para tener en cuenta. La expresión empleados consulares se refiere a toda persona que trabaja en el servicio administrativo o técnico de una oficina consular, ¿no? Y son equivalentes al personal administrativo y técnico de la misión diplomática. Generalmente son extranjeros, ¿no? En el caso argentino serán argentinos en el extranjero. Pero el término miembro del personal de servicio, ¿no? Personal de servicio se refiere a toda persona empleada en el servicio, por ejemplo, el servicio doméstico, ¿no? De una oficina consular, y en este caso estas personas se van a encontrar sometidos a las normas locales, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, ¿de quién? Del Estado receptor, ¿no? Yo, antes de hablar de los cónsules honorarios, quiero volver sobre el tema de los miembros de la misión de la función consular, ¿no? De la misión consular. Porque es algo que está previsto normativamente, pero que uno debe, por lo menos, conocer que existe una reglamentación interna, ¿no? Que establece distintas categorías. En primer lugar, para nosotros, para el derecho argentino, vamos a encontrar las siguientes categorías. Primero, el cónsul general, ¿no? El cónsul general, la máxima autoridad, con rango mínimo al de consejero de la embajada. En segundo nivel, ustedes van a tener cónsules de primera, de segunda y de tercera clase. Esto es para la ley argentina, ¿no? Que son funcionarios de carrera con rangos equivalentes a secretario de embajada de primera, segunda y tercera clase respectivamente. Esto hace, por supuesto, a la carrera administrativa del personal diplomático. Vicecónsules, que son funcionarios de carrera con rango equivalente al de agregado de embajada, pero no tenemos nosotros viceconsulados, y en todos los casos, cada uno de estos funcionarios debe presentar la famosa carta patente, ¿no? La carta patente, lo cual no viene mal recordar que es el equivalente de la carta credencial para los agentes diplomáticos, ¿no? El agente diplomático tiene que tener aprobada la carta credencial, y en este caso, este tipo de funcionarios tiene lo que se llama carta patente. Pero volvamos con los cónsules honorarios, ¿no? Los cónsules honorarios. Esta es una figura muy interesante y yo se las destaco porque ustedes a lo largo de su carrera profesional pueden llegar a tener vinculaciones concretas con los cónsules honorarios. Porque generalmente en el caso de que estén en la Argentina son
con nacionales, ¿no? Como sabemos, son personas elegidas en el territorio en donde ejercen las funciones, ¿no? En líneas generales, no poseen la nacionalidad del Estado que los designó, pero gozan de un trato relativamente similar, que no es idéntico, al de los cónsules de carrera, ¿no? No se le concede la totalidad de los privilegios e inmunidades similares, pero estamos hablando de un cónsul honorario, ¿no? La gran distinción entre cónsules honorarios y cónsules de carrera, y esto véanlo situados en la Argentina, ustedes que pueden llegar a tratar con cónsules honorarios, ¿no? Es que los cónsules honorarios, subrayen esto, pueden desarrollar una actividad lucrativa en paralelo al ejercicio de las funciones oficiales, cosa que el cónsul de carrera no. ¿Se dan cuenta? Acá les doy una idea, pueden tener eventualmente un futuro cliente, por decirlo así, ¿no? Para alguna actividad vinculada a ceremonial y protocolo. Las facultades de los cónsules honorarios varían según el caso, ¿no? Y esto hay que someterse a la casuística, porque en algunos casos no están autorizados para extender documentos notariales ni para ejercer actividades jurisdiccionales. Algunos países otorgan facultades diferenciadas, pueden legalizar documentación, no emitir visados. En otros carecen por completo de firma, no pueden suscribir documentos de ningún carácter. Esto depende del país de origen, ¿no? Pero eso sí, tengamos en claro que las disposiciones referentes a privilegios e inmunidades que están en el capítulo 2 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares se aplican también a los cónsules honorarios, ¿no? Los privilegios e inmunidades solamente no se aplican a los miembros de su familia ni empleados bajo su dirección, ¿no? En ese consulado honorario. Vean, ahí tenemos una distinción tajante. Adicionalmente, se concede también en los consulados honorarios la inviolabilidad y protección de sus oficinas, de sus archivos y documentos. También tienen exención fiscal, ¿no? De los locales de las misiones consulares. Se les otorga franquicia aduanera y exhibición fiscal sobre las retribuciones y los emolumentos que perciban del Estado, ¿no? Se los exime de las obligaciones prescritas por las leyes y reglamentos de ese Estado referente a la inscripción de extranjeros y permiso de residencia. Yo les cuento, en líneas generales, el cónsul honorario, que es un argentino que hace las veces de cónsul honorario de un país extranjero con todos los privilegios que tiene, generalmente recibe un magro sueldo, la verdad es esa, y por ahí percibe emolumentos de los servicios que puede cobrar, ¿no? En euros, y tal vez el pago de algunos cánones como de alquiler del local y demás, pero si un cónsul honorario contrata a una persona, probablemente tenga que pagarlo de su bolsillo, ese sueldo, ¿no? Y esa persona, por supuesto, no tiene ningún tipo de privilegio. Esos son los cónsules honorarios. La nota de solicitud de acreditación. Siempre hablamos nosotros del caso argentino, ¿no? Mediante esta solicitud, ¿no? El Estado extranjero propone la designación de un ciudadano para cumplir las funciones de cónsul honorario, ¿no? La cual va a ser aceptada provisoriamente por la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, una aceptación provisoria, pero lo normal es que cuando salga el exequatur, ¿no? Para el resto de los cónsules, que son de carrera, también, que por supuesto, como habíamos dicho, se efectúa por ley del Congreso, por razones de economía procesal, ¿no? Se suele incluir en estas mismas normas a los cónsules honorarios, ¿no? Funciones de la oficina consular, que esto también es un tema muy interesante, muy interesante. Aunque el estatus de los cónsules es diferente al de los diplomáticos, ¿no? Diferente. Su distinción funcional radica en el nivel de negociaciones de cada funcionario. ¿Cómo es esto? Los funcionarios, los diplomáticos, van a negociar con el poder central del Estado receptor. Con esto, como habíamos dicho antes, ellos se van a mover directamente con los ministros de Relaciones Exteriores de ese país receptor, pero los cónsules
van a desarrollar su cometido, en principio, solo con las autoridades locales o municipales, ¿no? Ahí tenemos la gran distinción de estatus. Los funcionarios consulares representan al Estado que envía en diversos aspectos administrativos, y sus funciones, ustedes las van a encontrar enumeradas en el artículo 5 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, una enumeración no taxativa, ¿no? Siempre que no entren en conflicto con el ordenamiento interno del Estado receptor, ¿no? Otras funciones. Bueno. Es una novedad para mí eso, profesor. Es un tema bastante ignoto. No conocido en realidad, ¿no? Porque... Es verdad. Ujú. Otras funciones que puede haber de la oficina, bueno, las clásicas funciones, la protección y asistencia consular, ¿no? Un Estado tiene derecho a asegurar que sus connacionales, ya sean personas físicas o jurídicas, mientras se encuentran en el extranjero, sean tratados por otro Estado de conformidad con los tratados celebrados entre ambos países y de acuerdo con las normas mínimas de trato a los extranjeros que establece el derecho internacional, ¿no? Consuetudinario y convencional. En caso de contravenir estos principios, el Estado puede ejercer la protección diplomática a favor de sus nacionales y obtener una reparación, incluso obtener una reparación por los daños que pueda sufrir, ¿no? Solo después, por supuesto, de haber agotado los recursos, los resortes internos del Estado, este receptor. La asistencia consular, por el contrario, ¿no? Es un derecho del nacional extranjero, ¿no? Previsto en la Convención de Viena de Relaciones Consulares y el derecho consuetudinario en salvaguardia del respeto de los derechos del mismo, en tanto extranjero con nacional en un país que le pueda ser hostil de alguna manera, ¿no? ¿Qué tipos de protección? Bueno, y acá vemos también casuística, ¿no? Según los distintos escenarios, esta protección puede ser la coordinación de la repatriación del individuo o de sus restos mortales, ¿no? Esto pasa por los consulados, la solución de controversias con autoridades locales o particulares, ¿no? La asistencia en casos de emergencia y desastres naturales, ahí están los consulados, la visita en hospitales, ¿no? Si tuvo un accidente, o prisiones, ¿no? Esto habíamos hablado, ¿se acuerdan? En este último caso, la organización de su representación procesal y defensa ante los tribunales locales, ¿no? Entre otras funciones. En particular, esta última disposición es a fin de que el estado del detenido pueda constar a través pueda constatarse a través de sus funcionarios consulares que el sistema judicial y policial trata a su connacional de manera apropiada y fundamentalmente que se respetan las normas del debido proceso adjetivo, ¿no? Este deber de los cónsules se realiza tanto a través de los órganos centrales de la administración, en particular los Ministerios de Relaciones Exteriores, como los periféricos, ¿no? Que pueden ser las embajadas y consulados. Y estas obligaciones surgen del derecho internacional y también del propio derecho interno argentino, en particular, les cito una ley que es la 26.338, ¿no? Artículo 18, inciso séptimo, esta ley pone en cabeza del Estado este tipo de obligaciones, ¿no? Para con los nacionales en el extranjero. Entre sus funciones también se encuentran vinculadas al fomento de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas, ¿no? Esta es otra función que también tienen los consulados en su ámbito de actuación. Y también están obligados a producir informes respecto de sus actividades, ¿no? Respecto a estas relaciones comerciales, económicas, ¿no? Este tipo de cometidos son llevados adelante apoyando exponentes nacionales, ¿no? Generalmente eximios, exponentes nacionales en diversas disciplinas, ¿no? Como puede ser la literatura, la música, la escenografía, el canto, el baile, la fotografía, la pintura, la escultura, ¿no? El teatro, cualquier manifestación artística, ¿no? El cine también, entre muchas otras más. Y dentro de las funciones de la oficina consular está el tema de promover el turismo, ¿no? Difundiendo las bellezas naturales del país, en todo sentido,
invitando a los extranjeros a que visiten, ¿no? Porque eso va a redundar en ingreso de divisas para nuestro Estado. Y también tiene como función la información, ¿no? En este sentido es similar opera a distinto nivel, pero es similar a las funciones que tiene también la embajada, ¿no? Porque tiene que tomar conocimiento, siempre de forma lícita, ¿no? De la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado que lo recibe, ¿no? E informar al respecto al gobierno del Estado que lo envía, ¿no? Como contrapartida de esta información, este derecho a informar al Estado que lo envió, ellos van a tener, pueden recibir pedidos de información comercial y de otros aspectos económicos, culturales, científicos, ¿no? Del Estado receptor, ¿no? Excluidos, y subrayamos esto, los aspectos políticos que están bajo la órbita de las representaciones diplomáticas. Este ya es un campo en el cual ellos no pueden actuar, ¿no? No pueden actuar, porque esto ya sería política de más alto nivel, ¿no? Por supuesto, también los consulados, la oficina consular lleva adelante múltiples funciones administrativas, registro de nacionales, residentes en la circunscripción, ¿no? Tramitación de documentos de viaje, pasaporte, visado, empadronamiento, emisión de certificados en otros países, como puede ser, por ejemplo, de supervivencia para un jubilado, para un pensionado que reside en el exterior, ¿no? Etcétera, etcétera. También llevan adelante funciones notariales y Tenemos otra registrales. clase, profe. ¿Sí? Sí, Irene. Tenemos la otra clase. Y bueno, gracias, Irene. Yo me emocioné. Bueno, sí. Cerramos acá y le cierro con dos líneas más. Tienen funciones notariales también y, por supuesto, también incluso funciones en materia de navegación marítima y aérea. Así que bueno, perdón porque me emocioné, se me fue la hora. Estamos en contacto esta semana para el tema del examen y ya están liberados. Gracias, profe. Nos estamos comunicando. Bueno, profe, gracias. Hasta luego y perdón, perdón. Gracias, profe. Chau, chau. Chao.